Vamos a empezar platicando que la reforma a la Ley Federal del Trabajo nos satisface indudablemente dentro de la CTM y aún más dentro del Congreso del Trabajo. Lo que nosotros venimos combatiendo, porque es lo que nos agravia, son una serie de artículos de esta nueva ley que no tienen sustento jurídico, que no tienen base ni en las reformas a la Constitución de la República, ni a los convenios 87 y 98 de la OIT. Y la preocupación de la CTM no es en relación exclusivamente con el sector obrero que representamos. La preocupación es aquellas repercusiones de las disposiciones sin fundamento y en algunos casos absurdas que pueden dañar la economía del país. Es grave la intromisión que se pretende hacer en la autonomía de los sindicatos. Se enarbola dentro de la OIT la libertad sindical y debe de entenderse libertad sindical tanto de los trabajadores que actúen o deban de actuar dentro de uno u otro sindicato, como la libertad de los sindicatos. El propio convenio 87 de la OIT, ratificado por el Senado de México con rango constitucional, prevé que es libertad absoluta de los trabajadores constituir sus sindicatos y redactar sus estatutos, y que la única condición para un trabajador que se afilie a un sindicato es observar estos estatutos. Es el primer ejemplo del artículo que sin tener sustento jurídico nos agravia. El artículo aquel que dice que un trabajador puede renunciar a que le descuente el patrón la cuota sindical. Este artículo, sin ningún fundamento, repito, en la Constitución o en los convenios, está entrometiéndose dentro del régimen sindical. El estatuto puede prever que pague, que no pague, cómo lo pague, etcétera, pero no es válido una individualidad en una generalidad como lo presenta el convenio 87 que acabamos de mencionar. Otro ejemplo de la situación que es gravísima es aquel caso que se habla de que la votación para elección de directivas o para aprobar un convenio de revisión o para dirimir en un recuento una titularidad es el voto personal, libre, secreto y directo. El término directo no está ni en la reforma constitucional ni en los convenios a que hemos hecho mención. Directo implica que todos los trabajadores afectos a un contrato colectivo de trabajo dentro de ese sindicato tengan que venir a la Ciudad de México o a la ciudad sede del sindicato a dar su voto personal, libre, secreto y directo. Aquí la pregunta y el riesgo para la economía nacional. 3 días involucrados para el traslado de los trabajadores. 2 ida y vuelta y 1 para la asamblea. ¿La planta productiva va a pararse 3 días de esa empresa? La planta productiva de esas empresas, ¿quién va a sortear esos gastos? Son cuestiones que no tienen razón de ser. Ha venido funcionando y bien hasta la fecha el voto indirecto, aquel en donde en la sección sindical, ya sea de estado o de región, se convoca una asamblea, el trabajador que resulta electo como delegado a esa revisión trae el voto de todos sus compañeros y él vendrá a votar en uno o en otro sentido, pero fue electo por la base trabajadora. Eso ha funcionado. Inclusive hay un artículo en la ley reformada de la cual estamos tratando que dice literalmente que la elección de las directivas será de manera independiente de cómo se elijan para los congresos y las convenciones a los delegados. Y los congresos y las convenciones son los entes supremos de los sindicatos en donde se modifican estatutos o en donde se eligen directivas. Entonces, hay contradicciones. Entonces, sin tener sustento jurídico, hay perjuicio. Entendámonos, los patrones están también muy preocupados porque tener 10, 12, 15 sindicatos, inclusive llegarse al absurdo de un sindicato por cada trabajador, sindicatos de símbolos o antagónicos o nacionales, creándose un caos de control dentro de la plaza. Recordemos que el origen de estas reformas fue cuando Estados Unidos y Canadá hablaban de que México hacía una competencia desleal
al traer a los inversionistas de estos países a México, porque los salarios eran muy bajos, no existían prestaciones y los sindicatos no se preocupaban por defender a sus compañeros. Entonces, esa competencia desleal nos llevó a las reformas que a nosotros nos agradan, porque la mayoría de la Ley Federal del Trabajo habla de prácticas que ya estamos llevando a cabo en la CTM, cuando menos. Insistimos, nosotros estamos objetando los artículos de esta ley que van contra la Constitución y los convenios. Para ello, se ha implementado la estrategia de presentar demandas de amparo de la Justicia Federal en contra de estos artículos. Hemos presentado alrededor de 400 amparos, encontrándonos gratamente en que el Poder Judicial le ha dado entrada a todos. Tenemos mucha confianza en el Poder Judicial, porque quiere decir que va a resolver, como cuando menos en relación con nosotros siempre lo ha hecho, conforme a la ley. De estos amparos ya tenemos algunos con la suspensión provisional, en otros ya tenemos fijada la fecha de audiencia incidental, en otros la fecha de audiencia constitucional. Es decir, estamos evolucionando dentro de nuestros amparos rumbo a que sean otorgados o no por esta autoridad. También, debemos de mencionarlo, estamos preparados en caso de que no nos sean concedidos los amparos con el recurso de revisión que la propia ley nos otorga. Entonces, estamos encaminados a defender esos artículos, que son muchos, que todos conocemos, y también, paralelamente, estamos defendiendo la figura tradicional del tripartismo, una figura que esta ley no le hace ningún caso, no lo respeta. Empezando, las juntas de conciliación desaparecen para que sean tribunales del Poder Judicial. El Centro Federal de Conciliación y Registro Sindical tiene una autonomía y su junta de gobierno. Ni en uno ni en otro cuerpo hay representación, ni de los patrones ni de los trabajadores. Esa situación es nefasta. La Ley Federal del Trabajo está desapareciendo aquella figura de las juntas que se resolvían en base a la verdad sabida y buena fe guardada. Ya pasando al tribunal, al Poder Judicial, ya se tiene que resolver conforme a la letra de la ley. Entonces, el programa tutelar de los trabajadores, que somos la parte débil de la relación, queda totalmente a un lado. Este Centro Federal de Registro tiene el inconveniente, no la ilegalidad, el inconveniente de que debe de registrar todos los contratos colectivos de trabajo de toda la República. Así que quien tenga su contratito en Tijuana va a tener que venir a registrar a México. Asimismo, conocerá este centro de la vida de todos los sindicatos de la República Mexicana, desde su registro hasta su evolución, cambios de directivas, cambios de estatutos, etc. Un centralismo que tememos sea peligroso. Nosotros nos sabemos adecuar a estas circunstancias, pero lo señalamos en razón de que cambia la vida del mundo laboral, temiendo la intromisión constante de la autoridad. Se está previendo, hay calendarios para que entren en funciones tales y cuales organismos, tales y cuales protocolos, pero simplemente se está perdiendo en esos artículos transitorios, que la reforma a la ley dice muy claro, mientras no estén estatuidos, establecidos y operando los tribunales laborales y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, todo sigue igual. Entonces, ese calendario está intrometiéndose dentro de la libertad de la negociación colectiva. Repetimos, la libertad sindical es para los trabajadores y para los sindicatos. La soberanía sindical no nos permite que dejemos que se metan cómo hacemos nuestros estatutos, qué ponemos, qué no ponemos, mientras no vayamos en contra de la Constitución, la dignidad, la legalidad de los trabajadores. Estamos en esa espera, confiamos en el Poder Judicial, reiteramos la Ley Federal del Trabajo, estamos de acuerdo con ella, porque refleja lo que en la CTM hacemos, rendición de cuentas, democracia, revisiones de contrato, etcétera. Estamos de acuerdo,
inclusive que cambiemos a juzgados y al Centro Federal con los inconvenientes que estamos anotados. Lo que no vamos a permitir, lleguemos a donde tengamos que llegar, es a los artículos que no tienen sustento jurídico. Estamos también confiados en que cuando se reformó la Ley Federal del Trabajo, se nos escucharon todas nuestras objeciones, las reservas que presentamos sobre esos artículos. Por la premura no se tomaron en cuenta, pero hay un compromiso firmado de que el Senado en su primera sesión ordinaria en septiembre va a conocer de todas estas inquietudes. Ya no son reservas, ya está aprobada la ley, entrarán como iniciativas para reformar la ley que está en vigente, ley reformada. Tenemos esa esperanza, independientemente de los amparos, que si hemos dejado pasar el término, pues no hay amparos. Entonces, el amparo para que estén en tiempo lo jurídico estricto, y esperamos que el legislativo atienda nuestras inquietudes, porque son peligro para la economía nacional. Espantaremos a los inversionistas extranjeros y los nacionales tememos que se lleven su dinero a otros lados. Estamos en esa línea, precisamente.